Oye, tú que siempre te quejas de tu ciudad, tú mismo, porque el tráfico es un infierno, porque el alquiler está caro, porque el río apesta. Amigo, relájate, podría ser mucho peor. Imagina quedarte 12 horas parado en el tráfico de Hanoi, respirar aire puro versión carbón en Nueva Delhi o pagar $3,000 de alquiler en Los Ángeles y aún así terminar viviendo en la acera. La verdad es que el mundo está lleno de lugares que hacen que tu ciudad parezca un paraíso. Estoy hablando de verdaderos infiernos urbanos, y hoy vas a dar un paseo conmigo por algunos de ellos. ¿Vamos? 1. Nueva Delhi, el infierno invisible. ¿Alguna vez te has quejado del olor del alcantarillado cerca de tu casa? Pues sí, en Nueva Delhi, solo al respirar, ya sientes como si hubieras fumado medio paquete de cigarrillos de regalo. La capital de la India vive en un verdadero apocalipsis ambiental. El aire tiene una concentración de contaminantes 23 veces mayor que el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Para que te hagas una idea, en algunos días el cielo no es azul ni gris, es blanco, blanco de humo tóxico. Es como si toda la ciudad estuviera dentro de una parrilla apagada, pero que nunca dejó de soltar humo. ¿Y el agua? El famoso río Yamuna. Alguna vez fue sagrado. Hoy parece más una lavadora rota, lleno de espuma tóxica, basura y productos químicos que forman una capa blanca sobre la superficie. Los fieles continúan sumergiéndose allí por tradición religiosa, pero la fe tiene que ser realmente muy fuerte para creer que eso es un baño purificador. Y si crees que la cosa no puede empeorar, déjame presentarte el Everest de la basura, el vertedero de Ghazipur, una colina de 72 metros de altura, tan grande que ya aparece en los mapas como si fuera una montaña. Cada santo día 2,000 toneladas de basura son arrojadas allí mientras 8 millones de personas viven en los alrededores respirando el hedor, el humo y los gases tóxicos. Para empeorar la ironía, este basurero fue abierto en 1984 y alcanzó la capacidad máxima en 2002. Sí, 2002, solo que nunca dejaron de tirar basura. Resultado, hoy amenaza con derrumbarse como si fuera un volcán de bolsas plásticas y restos de comida. Nueva Delhi ya fue llamada la ciudad más contaminada del planeta. Y no es exageración. Vivir allí es el deporte extremo. Te despiertas, abres la ventana y ya respiras tu primer veneno del día. 2. Lagos, la ciudad que nunca avanza. Si crees que el tráfico de tu ciudad es malo, relájate. En Lagos, en Nigeria, el tráfico no es malo, simplemente no avanza. La ciudad tiene 22 millones de habitantes y de esos, más de 8 millones se desplazan todos los días en 5 millones de vehículos. Ahora, imagina esa cantidad absurda de gente intentando apretujarse en una red vial que parece más estrecha que una calle de aldea. Claro que se convierte en el mayor estacionamiento al aire libre del planeta. Para que te hagas una idea, un residente de Lagos pasa, en promedio, 1,560 horas al año atrapado en atascos. Eso equivale a casi 65 días enteros de su vida solo detenido en el tráfico. Es decir, allí, perder tiempo en el tráfico no es una excepción, es prácticamente un estilo de vida. Y como si no fuera suficiente el caos en las calles, Lagos aún guarda uno de los paisajes más extraños del mundo, Makoko, apodada la Venecia de África. Pero calma, no te dejes engañar por el nombre elegante. Makoko es en realidad una favela flotante sobre pilotes en medio de la laguna. Fue una simple aldea de pescadores, pero hoy alberga a cerca de 200,000 personas viviendo literalmente sobre el agua, en cabañas improvisadas. La ironía es que Makoko se ha convertido incluso en una atracción turística, con algunos llamándola ciudad sobre el agua, pero la realidad es dura. Falta saneamiento, falta infraestructura y las aguas residuales corren libremente hacia el mismo lugar donde las personas pescan y se alimentan. Es la tal de Venecia, donde la góndola fue sustituida por una canoa de madera agujereada. Lagos es exactamente eso, un contraste loco. De un lado rascacielos y millonarios. Del otro atascos eternos y una favela flotante que parece escenario de película posapocalíptica. 3. Skid Row, el barrio perdido de los Estados Unidos. Cuando alguien habla de Los Ángeles, ¿en qué piensas primero? ¿Hollywood, mansiones con piscina, coches de lujo? Pues sí, pero a pocas cuadras del Paseo de la Fama existe un lugar que parece otro planeta. Skid Row, el barrio de los olvidados.
Allí viven más de 4.000 personas en situación de calle concentradas en solo 50 cuadras. Es la mayor densidad de personas sin hogar del planeta. Imagina una ciudad dentro de la ciudad, pero hecha de tiendas de campaña, mantas viejas y carritos de supermercado. Skid Row existe desde los años 1930, pero la crisis inmobiliaria y el aumento absurdo de los alquileres transformaron el lugar en un depósito humano al aire libre. Quien pasa por allí encuentra aceras tomadas por tiendas de campaña, basura acumulada, usuarios de drogas, violencia y una ausencia casi total del Estado. Hasta la policía solo aparece cuando es llamada y muchas veces ni eso resuelve. Y el contraste es bizarro. De un lado, la ciudad más rica de California, llena de millonarios exhibiendo sus mansiones en Instagram. Del otro, personas viviendo en condiciones que recuerdan campos de refugiados, solo que en el corazón de los Estados Unidos, el país que adora venderse como modelo para el mundo. Skid Row se convirtió en el símbolo del fracaso del sueño americano, porque no importa cuántos rascacielos brillen en Los Ángeles, mientras este barrio exista, es imposible esconder la pregunta incómoda. ¿Cómo la nación más rica de la Tierra puede convivir con tanta gente viviendo sin techo, sin dignidad y sin futuro? Oye, envía este video a tu amigo que siempre dice que quiere vivir en los Estados Unidos. Escribe así: ve allá, campeón. Solo no olvides llevar la tienda de campaña, porque en Los Ángeles el alquiler es caro, pero la acera es gratis. Y lo mejor, todavía te dan ayuda y un kit completo para las cositas, si es que me entiendes. Skid Row se convirtió en el símbolo del fracaso del sueño americano, porque no importa cuántos rascacielos brillen en Los Ángeles, mientras ese barrio exista, es imposible esconder la pregunta incómoda: ¿cómo la nación más rica de la Tierra puede convivir con tanta gente viviendo sin techo, sin dignidad y sin futuro? 4. El cementerio de supercoches en Dubái. Si en el capítulo pasado hablamos de gente sin casa, aquí en Dubái el problema es otro: coches sin dueño. Sí, en medio del desierto existe un verdadero cementerio de supercoches. Y no estamos hablando de un viejo Fusca o un coche chocado, no. Allí encuentras Ferraris, Lamborghinis, Porsches, Bugattis, todos abandonados, cubiertos por una capa gruesa de polvo, cocinándose a 40 grados de calor. ¿Cómo sucede esto? Simple. En Dubái, cuando alguien no puede pagar las deudas, muchas veces prefiere abandonar el coche y salir del país. Empresarios en bancarrota dejan máquinas de lujo en los estacionamientos como si fueran chatarra. Otros, millonarios aburridos, simplemente cambian de coche y dejan que el antiguo se pudra. Después de todo, ¿quién tiene petróleo saliendo del suelo? No necesita preocuparse por vender un coche usado, ¿verdad? Lo más irónico es que algunos de esos supercoches terminan siendo subastados por casi nada. Hay gente que ya ha comprado una Ferrari en una subasta por menos de lo que cuesta un Corolla usado en Brasil. Y para hacer la escena aún más surrealista, algunas de estas máquinas abandonadas fueron incluso transformadas en patrullas de la policía de Dubái. Imagina ser detenido por un policía conduciendo un Lamborghini. Eso sí es ostentación. Dubái es exactamente eso, un lugar donde el lujo y el desperdicio conviven de una manera que parece una broma. Mientras que en gran parte del mundo tener un coche es sinónimo de conquista, allí tienen tantos que pueden darse el lujo de dejar que una flota millonaria se convierta en chatarra de lujo. 5. Dharavi, la fábrica del caos de Mumbai. Mira a la India aquí de nuevo. Si hay un lugar que define la palabra superpoblación es Dharavi, en Mumbai. Allí, más de 1 millón de personas viven apretadas en solo 2,1 kilómetro cuadrado. Para que entiendas, eso da una densidad de 277,000 personas por kilómetro cuadrado. Es como si todo el Maracaná lleno viviera en 2 o 3 calles de tu barrio. Y el contraste es surrealista. De un lado, rascacielos brillando, hoteles de lujo, la Bollywood del glamour. Del otro, Dharavi, donde cada callejón estrecho parece un hormiguero humano sin fin. La estructura básica, casi inexistente. El acceso al agua potable es limitado. El saneamiento es precario. Y la mayor parte de las casas son construcciones improvisadas, sin ventilación y con espacio para apenas caber una familia entera. Pero, al contrario de lo que mucha gente imagina, Dharavi no es solo miseria.
La favela se convirtió también en una verdadera máquina de economía informal. Se estima que el barrio mueve más de $1.000 millones al año, principalmente con reciclaje, producción artesanal de cuero, tejidos y cerámica. Es casi una fábrica de supervivencia, donde cada metro cuadrado se utiliza para generar algún dinero. Y es ahí donde está la contradicción. Dharavi es al mismo tiempo una de las áreas más pobres y una de las más emprendedoras del planeta. Jóvenes de allí consiguen buenas escuelas, algunos incluso salen y cambian de vida, solo que la mayoría sigue atrapada en ese ciclo, compartiendo espacio con ratas, basura y alcantarillado. Mumbai se vende como la ciudad de los sueños, pero quien mira a Dharavi lo percibe rápidamente. Para mucha gente, el sueño indio es solo sobrevivir un día más en medio del caos. 6. El edificio monstruo de Hong Kong. Desde lejos, el Monster Building parece un escenario de película de ciencia ficción. No es de extrañar que ya haya aparecido en varias producciones de Hollywood, incluso en Transformers. Pero para quienes viven allí, no hay nada de glamour. Este complejo alberga a más de 10.000 personas apretadas en poco más de 2.000 apartamentos. Esto significa familias enteras viviendo en espacios diminutos, muchas veces más pequeños que una habitación de hotel barato. La crisis inmobiliaria en Hong Kong ha transformado este edificio en símbolo de un problema que la ciudad insiste en esconder: los precios absurdos de los inmuebles. Comprar un apartamento es prácticamente imposible para la clase media, así que miles terminan apiñándose en estas cajitas de concreto. Desde afuera, el Monster Building impresiona por la simetría casi hipnótica de las ventanas y balcones, pero por dentro, la vida es un agobio diario: poco espacio, falta de privacidad e incluso problemas básicos de infraestructura, ya que reparar cables o tuberías en este gigantesco laberinto es una misión casi imposible. Y lo más irónico, mientras los turistas visitan el edificio como atracción e influencers posan para fotos estéticas en el patio, los residentes conviven con moho, goteras y una calidad de vida que roza lo insoportable. El Monster Building es exactamente eso, una vitrina de Instagram por fuera, pero una pesadilla urbana por dentro, resultado de una especulación inmobiliaria que transformó cada metro cuadrado de la ciudad en oro. Hong Kong puede ser parte de la China comunista, pero aquí el espacio para vivir se vende como si fuera diamante. 7. Cuando el tren no cabe, Tokio y Bangladesh. Si crees que el metro en hora punta de tu ciudad es insoportable, calma. Hay lugares donde la superpoblación se ha convertido casi en un deporte olímpico. En Japón, por ejemplo, existe incluso una profesión para lidiar con esto. Son los Oshiya, los famosos empujadores de gente. Su misión es simple: meter al pasajero dentro del vagón hasta que la puerta cierre. El resultado: vagones donde no puedes ni levantar el brazo, y si alguien estornuda, la mitad del tren lo siente. Pero claro, todo dentro de la puntualidad japonesa. El tren sale a la hora, cueste lo que cueste. Ahora, si te pareció extraño, espera a ver cómo funciona en Bangladesh, o allí no existe límite físico. Si el vagón está lleno, el pasajero simplemente ocupa el espacio que queda, ya sea colgado de la ventana, agarrado a la puerta o incluso sentado en el techo del tren. Cada viaje parece una escena de película de acción mal coreografiada, solo que es la vida real, todos los días. Mientras que en Tokio el caos es organizado, en Bangladesh es caos puro. La diferencia es que en Japón hay empleados empujando a la gente. En Bangladesh, cada uno por su cuenta y que la gravedad se las arregle. 8. Lahore, la ciudad más sucia del mundo. Existen ciudades contaminadas y existe Lahore, en Pakistán. El lugar lleva un título nada honroso, oficialmente considerada la ciudad más sucia del planeta. Allí, los habitantes respiran el aire con un índice de contaminación que llega a 348, más de 3 veces por encima del límite máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Para que te hagas una idea, en muchos días simplemente no se puede ver el horizonte. Es como si la ciudad hubiera sido tragada por una nube de polvo tóxico. Y el problema no es un secreto. Las principales causas están a la vista: industrias funcionando sin ninguna regulación y una inmensa flota de vehículos contaminantes que ocupan las calles. Resultado: cada respiración es como dar una calada a humo de escape. No es de extrañar, las enfermedades respiratorias han explotado en Lahore. Niños y ancianos son los más afectados y los hospitales están siempre llenos de casos de asma e infecciones pulmonares.
Para muchos residentes, usar mascarilla no es una elección, es una cuestión de supervivencia. El contraste es cruel. Lahore es una de las ciudades más importantes de Pakistán, llena de cultura, historia y arquitectura impresionante. Pero todo eso queda escondido detrás de la cortina de contaminación que asfixia a quienes viven allí. Vivir en Lahore es básicamente eso, salir de casa todos los días para librar una lucha invisible contra el aire que respiras. 348, más de 3 veces por encima del límite máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Para que te hagas una idea, en muchos días simplemente no se puede ver el horizonte. Es como si la ciudad hubiera sido tragada por una nube de polvo tóxico. Y el problema no es un secreto, las principales causas están a la vista. Industrias funcionando sin ninguna regulación y una inmensa flota de vehículos contaminantes que llenan las calles. Resultado, cada respiración es como dar una calada a humo de escape. No es de extrañar que las enfermedades respiratorias hayan explotado en Lahore. Los niños y los ancianos son los más afectados, y los hospitales están siempre llenos de casos de asma e infecciones pulmonares. Para muchos residentes, usar mascarilla no es una elección, es una cuestión de supervivencia. El contraste es cruel. Lahore es una de las ciudades más importantes de Pakistán, llena de cultura, historia y arquitectura impresionante. Pero todo eso queda escondido detrás de la cortina de contaminación que asfixia a quienes viven allí. Vivir en Lahore es básicamente eso. Salir de casa todos los días para librar una lucha invisible contra el aire que respiras. 9. Dandora, el vertedero que engulle la ciudad. Si crees que ese basurero cerca de tu ciudad es grande, espera hasta conocer Dandora, en Kenia. El lugar fue inaugurado en 1977, declarado inadecuado en 2001. Pero adivina qué. Continúa funcionando hasta hoy, firme y fuerte. Todos los días, miles de toneladas de basura son arrojadas allí. Resultado, una montaña de residuos que crece sin parar, liberando humo tóxico, gases venenosos y transformando la vida de los habitantes de los alrededores en una pesadilla diaria. Y no estamos hablando de media docena de personas, no. Son comunidades enteras viviendo al lado del basurero, respirando humo y pisando en suelo contaminado. Estudios muestran que la concentración de plomo en el suelo y en el agua subterránea es 10 veces mayor que el límite permitido. Eso significa que hasta el agua que beben está envenenada. Y lo más indignante es que los niños crecen en este escenario. Muchos trabajan recogiendo material reciclable en medio de la suciedad, rodeados de moscas, humo y enfermedades. Es como si la infancia hubiera sido cambiada por un turno en el peor trabajo del mundo. Dandora no es solo un basurero, es un recordatorio brutal de cómo millones de personas viven olvidadas, respirando veneno todos los días, mientras el resto del mundo finge que no ve. 10. Hanoi, el atasco eterno. ¿Alguna vez te quedaste atrapado en el tráfico y te quejaste de haber perdido una hora de tu vida? En Hanoi, en Vietnam, eso es un lujo. Aquí, la velocidad media llega a 10 kilómetros por hora. O sea, caminas más rápido yendo a pie que en coche. Hay gente que tarda medio día solo para cruzar la ciudad. Medio día. Si sales por la mañana para trabajar, bien podrías llegar a la oficina solo a la hora de la cena. ¿Y por qué sucede esto? Fácil, la ciudad crece mucho más rápido que las carreteras. Los coches están más baratos que nunca. Las motos son millones. Y el buen transporte público casi no existe. Resultado, un mar de bocinas, humo y gente intentando apretujarse en calles que parecen no haber sido hechas para tanto vehículo. El gobierno incluso ya prometió soluciones milagrosas. La idea principal es mejorar el transporte público. Y sorpréndase, prohibir las motocicletas hasta 2030. Ahora, imagina una ciudad donde prácticamente todo el mundo depende de la moto para vivir y de repente te despiertas con esta noticia. ¿Va a salir bien? Claro que no. Vivir en Hanoi es básicamente aprender a tener paciencia, porque aquí estar atrapado en el tráfico no es la excepción, es lo normal. Envía este video a tu amigo que se queja del tráfico. Escribe, relájate hermano, menos mal que no naciste en Hanoi. 11. El Cairo, la ciudad de la basura. Cuando piensas en el Cairo, inmediatamente imaginas pirámides, faraones, historia milenaria, pero hay una parte de la ciudad que parece salida de una pesadilla. Manchati Nasser, más conocida como la ciudad de la basura. Y el nombre no es exagero. Allí prácticamente todo el barrio es un depósito de residuos. Calles, casas, callejones, todo cubierto de sacos y más sacos de basura.
¿Cómo comenzó esto? Simple. Durante décadas, el gobierno no tenía un sistema eficiente de recolección, entonces los propios residentes crearon la solución. Recogen basura de otros barrios, la traen a casa en carretas, separan lo que se puede reciclar e intentan sobrevivir de eso. Pero el precio es alto. El aire está lleno de humo de plástico quemado, el agua está contaminada por químicos y las condiciones de vida son inhumanas. Familias enteras conviven diariamente con ratas, insectos y enfermedades, y la ironía es cruel. A pocos kilómetros de allí, turistas toman fotos felices en las pirámides de Giza sin imaginar que existe una comunidad viviendo literalmente encima de la basura. Es como si la postal más famosa del mundo estuviera ocultando su opuesto más brutal. El Cairo es eso, una ciudad que lleva el peso de ser cuna de la civilización, pero que aún no ha logrado resolver lo básico, dar dignidad a quienes viven entre bolsas plásticas y humo tóxico. 12. Las bicicletas fantasmas de China. La idea parecía genial. En 2015, China lanzó los servicios de alquiler de bicicletas para aliviar el tráfico y contaminar menos. Todo el mundo podía alquilar una bicicleta por el celular, usarla y dejarla en cualquier lugar. Solo que salió mal, pero muy mal. Las empresas lanzaron millones de bicicletas en las ciudades, mucho más de lo que la demanda real requería. Resultado, las calles quedaron atascadas de bicicletas abandonadas en cualquier lugar, aceras, plazas, incluso en medio de la calle. Parecía una invasión de dos ruedas. Cuando las empresas empezaron a quebrar, el problema se volvió aún más surrealista. Nacieron los cementerios de bicicletas, inmensos terrenos llenos de montañas coloridas, con miles de bicicletas apiladas, muchas aún nuevas, un escenario que parece más una instalación artística que basura urbana. Y la ironía, lo que debía ser la solución ecológica se convirtió en un problema ambiental, bicicletas oxidándose en montones, ocupando espacio y mostrando cómo incluso las mejores ideas pueden convertirse en desastre cuando falta planificación. Hoy esos cementerios se han convertido incluso en un punto turístico bizarro. Influencers van allí a tomar fotos en medio de las pilas de bicicletas, como si fuera un escenario de película distópica. Lo que iba a ser el transporte del futuro terminó convirtiéndose en un desguace instagrameable. 13. El río Citarum, el agua más sucia del mundo. Casi 9 millones de personas dependen del río Citarum en Indonesia. Cocinan, lavan ropa e incluso beben de esa agua. El problema: el Citarum lleva un título nada envidiable. Es considerado el río más contaminado del planeta. Décadas de actividad industrial transformaron el agua en una sopa tóxica. A lo largo de las orillas hay 2.000 fábricas, muchas vertiendo residuos químicos directamente en el río. ¿El resultado? Metales pesados, bacterias y basura flotando por todos lados. Hay tramos en los que la capa de plástico es tan gruesa que parece que puedes caminar sobre la superficie. Y lo más absurdo, aún así, los habitantes siguen usando el río en su día a día, no porque quieran, sino porque no tienen alternativa. Niños juegan en la orilla, mujeres lavan ropa, familias cocinan, todo con la misma agua que parece salida de un alcantarillado a cielo abierto. El gobierno incluso lanzó un programa de $500 millones para recuperar el río. Crearon reglas, prohibieron vertidos, hablaron de rehabilitación. Pero la corrupción y los famosos tubos secretos de las fábricas continúan vertiendo veneno disimuladamente. O sea, en la práctica, poco ha cambiado. El Citarum es la prueba viva de que sí se puede transformar agua en veneno y que en algunos lugares del mundo beber un vaso de agua puede ser tan peligroso como fumar un cigarrillo de plomo. 14. Rosiña, la favela que se convirtió en zona de guerra. Rosiña ya fue vendida como postal brasileño. Apareció en películas, documentales, incluso en la portada de una revista internacional como ejemplo de comunidad viva y creativa. Pero la realidad de quienes viven allí hoy es muy diferente. La Rosiña se convirtió prácticamente en una zona de guerra. Más de 200.000 personas viven apretadas en este laberinto de callejones y edificios improvisados. Y, en medio de todo esto, quien manda no es el gobierno, no es la policía, mucho menos el Estado. Quienes dictan las reglas son las pandillas armadas, disputando cada pedazo de territorio como si fuera un tablero de war. Para los residentes, la vida es una ruleta rusa diaria. Ir al mercado, llevar al hijo a la escuela o simplemente salir de casa puede significar quedar en medio de un tiroteo y, lo más indignante, el poder público finge que no ve.
¿Infraestructura básica? Casi ninguna. Sistema de agua confiable, olvídalo. Saneamiento decente, tampoco. El contraste es cruel. Desde arriba, los turistas toman fotos de la Rosiña pensando que es pintoresco. Desde abajo, quienes viven allí enfrentan balas perdidas, asaltos y falta de todo. Es la diferencia entre la postal vendida al mundo y la vida real, que no tiene nada de romántica. La Rosiña muestra que en Río de Janeiro el glamour de las playas y del Cristo Redentor está a pocos kilómetros de un lugar donde sobrevivir ya es un acto de valentía. Manda ese baleo ahí para nosotros porque yo no voy a mandar a mi editor a grabar dentro de la Rosiña en medio del tiroteo. ¿Quieren imagen en 4K de bala perdida? Solo si ustedes financian. 15. Surrealidades urbanas. Si crees que ya lo has visto todo, calma, porque el mundo aún guarda algunas rarezas urbanas dignas de una serie de Netflix. En Ámsterdam, por ejemplo, no son solo los canales los que están llenos de agua. Cada año, más de 15.000 bicicletas son rescatadas de dentro de ellos. Eso mismo, tienen buzos oficiales solo para pescar bicicletas hundidas, y de vez en cuando no encuentran solo bicicletas, ya han sacado hasta refrigeradores y coches del fondo. En Turquía existe un barrio que parece salido de un dibujo de Disney. Cientos de mini castillos blancos, uno al lado del otro. El proyecto era para hacer un resort de lujo para los millonarios del Medio Oriente. Resultado: quiebra, crisis del petróleo, y hoy los castillos están allí, todos abandonados, pareciendo escenario de película de terror infantil. En China hay un centro comercial con una manzana entera de casas construidas en el techo. Así es, gente viviendo encima del centro comercial. Y no termina ahí. En las grandes ciudades también existen las llamadas aldeas urbanas, restos de aldeas rurales que quedaron engullidas por rascacielos modernos. Es como si hubiera un pedazo del siglo pasado escondido entre los edificios futuristas. Y en Nueva York, la ciudad más deseada del planeta, hay gente viviendo en microapartamentos de 24 metros cuadrados. Para algunos es la casa del futuro, para otros es prueba de que incluso para vivir dentro de un armario necesitas ser rico. Estas historias son el lado surreal de las ciudades modernas, lugares que deberían ser símbolo de progreso, pero que terminan convirtiéndose en escenario de rarezas que nadie imaginaría, hasta que lo ves con tus propios ojos. 16. Shibuya Crossing, el caos que se convirtió en orden. Y ya que pasamos todo el video hablando de caos, nada más justo que terminar con un caos que funcionó. Bienvenido al Shibuya Crossing, en Tokio, el cruce peatonal más famoso y concurrido del planeta. Aquí, cada vez que el semáforo se abre, miles de personas cruzan al mismo tiempo en todas las direcciones. Desde arriba, parece una colonia de hormigas humanas coreografiadas. Solo que, al contrario de lo que imaginas, no hay empujones, no hay atropellos, no hay peleas. Todo el mundo cruza junto, en perfecta armonía. Este cruce es tan icónico que se ha convertido en una atracción turística. Hay gente que va a Tokio solo para quedarse en un café enfrente, mirando el movimiento. Y, claro, ya ha aparecido en decenas de películas, videoclips y anuncios. El cruce de Shibuya es la prueba de que en algunos lugares del mundo hasta el caos puede ser organizado. Mientras que en otras ciudades cruzar la calle ya puede ser un desafío de supervivencia, en Tokio el mayor tumulto del planeta parece un ballet sincronizado. Al final de cuentas, el mundo entero se está convirtiendo en una favela gigante. Unos lo llaman Nueva Delhi, otros Los Ángeles, otros Hanoi. La única diferencia es elegir la causa de la muerte: contaminación, bala perdida o aburrimiento eterno en el tráfico. Hey, Ticha, ¿y tú? ¿Cuál elegirías? Si llegaste hasta aquí, comenta Infierno Urbano para que yo sepa quién sobrevivió hasta el final. Y no olvides revisar este otro caos que está apareciendo en la pantalla. Gracias y hasta luego.